La resurrección de Jesús es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Por eso, el enemigo ha intentado que los creyentes duden de ese acontecimiento. Los escépticos proponen explicaciones que no logran convencer, ni lógicamente ni históricamente. Hoy veremos algunas de estas explicaciones absurdas que plantean los detractores de la fe cristiana. Y vamos a hablar de las explicaciones que los escépticos dan de la resurrección de Cristo. Una, una, vamos a ver varias explicaciones, pero ninguna va a satisfacer los hechos, ¿no? Porque van a ver, todos van a tener, todas estas explicaciones van a tener sus huecos, van a tener sus cosas ilógicas, y se va a notar inclusive el capricho del que argumenta o de los que han argumentado esto, porque ahí estos argumentos se han usado por muchos siglos. Así que vamos a ver un par de esos argumentos ahorita. Pero primero vamos a ver lo que habla la Biblia directamente, ¿no? Entonces, muchos escépticos se han convertido al Evangelio tratando de refutar la resurrección. Y esto es una cosa muy cierta. El caso de Lee Strobel es uno. El caso de George McDowell, que ambos son apologistas tremendos, con libros tremendos también en el aspecto el ámbito de la apologética, y los dos eran ateos, escépticos, eh, y en la investigación para probar que la resurrección de Jesús era una farsa, era un cuento, un cuento de hadas, en el afán de probarlo, eh, terminaron convirtiéndose al Evangelio. Así de tremendo. Y esto porque estos son Josh McDowell, obviamente eh, es muy conocido, y Lee Strobel también. Tiene los libros como el caso de Cristo, el caso de los milagros, el caso del Evangelio, o sea, el caso de Dios, etc. Como periodista, que era un periodista eficiente, bueno, es un periodista eficiente como lo que es, se encargó de hacer unas investigaciones tremendas y bueno, terminó convirtiéndose al Evangelio. Así que eso ya nos da una muestra de que cuando de verdad el escéptico o el ateo se mete a estudiar de fondo el tema de la resurrección, va a terminar convertido. Bueno, obviamente, recuerden que yo les dije en una clase pasada, los miércoles, en la clase de teología de la adoración, yo dije que aún así, si el Señor no ha llamado a esa persona, por más apologética que uno haga, brutal, por decirlo así, una apologética magistral, si no es llamado, simplemente no va a causar ningún efecto. Aclarando esto, entonces, quiero entonces decir que todo escéptico o ateo que se meta a estudiar seriamente sobre la resurrección, eh, va a terminar cediendo si ha tenido el llamado. Si simplemente no ha sido llamado y no ha sido escogido de la eternidad pasada, entonces, bueno, ya no podemos meternos en eso. Sin embargo, nuestra labor es hacer la tarea eh, apologética y presentar razón de nuestra fe. Entonces, si consideramos las otras explicaciones, tendremos la oportunidad de ver también la evidencia que muestra concluyentemente que solo la resurrección puede explicar todos los hechos. Entonces, vamos a ver primero el pasaje. Vamos a ver primero el pasaje en Marcos 16, del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo.
Bueno, ahí vemos entonces el relato de la resurrección eh, y vemos cómo habla de las mujeres que van al sepulcro, habla de cómo encontraron el sepulcro, la tumba vacía. eh, Hay varios detalles allí importantes que nos van a servir para lo que vamos a conversar también más adelantito. Eh, y vemos entonces cómo la Biblia, y obviamente si comparamos con los otros evangelios, además de Marcos, vamos a encontrar el hecho de la resurrección y los eventos, cómo se dan, ¿no? Vamos a ver inclusive en Mateo que va a dar unos detalles extras sobre que los guardias quieren tapar esto de que no está el cuerpo en la tumba y todo. Y eso nos va a servir también para contrarrestar eh, algunas explicaciones absurdas que dan los escépticos. Así que, entonces ya hablamos aquí de la resurrección en Marcos, ¿no? Ya vimos el evento narrado en Marcos. Eh, Ahora pasemos entonces a ver qué otras evidencias hay en la Biblia, fuera de los evangelios debe haber también algo de evidencia. Entonces vamos a ver, eh, vamos a leer, bueno, antes vamos a leer, porque Marcos se queda, ven que son 8 versículos y el relato de Marcos es muy corto. Y si queremos entender más todavía de lo que pasó y cómo se dan los hechos, podemos abordar desde Juan. Así que antes de pasar a las evidencias, uh, vamos a Juan, el capítulo 20 y el capítulo 21, vamos a ver varias partes. Dice, los discípulos entonces se fueron a sus casas, dice Juan 20 del 10 en adelante, dice, entonces fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un jardinero, que aquí es hortelano, es un jardinero, eh, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor y el que le había dicho, y que él le había dicho estas cosas. Vemos allí cómo entonces también hay más datos, ¿ya? Alrededor de esta escena de la resurrección, a manera de historia, cómo se dan los hechos, pero también vemos lo que dice el 19 y el 20. Entonces, al atardecer de aquel día, primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, imagínense, los judíos, con miedo a los judíos, estaban encerrados, escondiéndose en un cuarto, y dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Vemos también que estos datos son muy importantes porque inclusive nos da detalle del estado en que se encontraban los discípulos después de la resurrección, mejor dicho, después de la crucifixión. Y esto nos habla de que con todo lo que vivieron ellos y todo lo que estuvieron viendo milagros poderosos y conocieron al Maestro, al Señor Jesús, y cómo estaban ya, no entendieron nunca. Aquí nos muestra que claramente no entendieron bien el propósito de Jesús al morir en la cruz. Y obviamente estaban desalentados ahí. Eh, de hecho, la escena ahí es bien triste, así como que imaginemos así dentro de un cuarto y ahora qué hacemos, qué va a hacer de nuestras vidas. Eh,
o sea, esta es la típica escena, ¿no? De desolación, de donde, wow, ¿qué hacemos ahora? ¿Quién podrá ayudarnos y todo esto, ¿no? Eh, y eso también nos va a servir más adelante para ver algo de esta actitud de los discípulos. En el 20, 24 al 29 dice de la siguiente manera. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, el Dídimo, eh, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto en el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás estaba con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Una de las declaraciones más poderosas sobre la deidad de Jesús es esta que encontramos en Juan 20, 28, cuando Tomás responde, Señor mío y Dios mío. A Jesús le llama Dios y le llama Señor, que son dos títulos usados para el Dios Todopoderoso, que Tomás aquí se los aplica a Jesús. Jesús le dijo entonces, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces el 21 del 1 al 7 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de una manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael es Bartolomé también, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, que es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa. Hay un comentario del escritor, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Y entonces vemos aquí también cuando se le aparece, este es otro evento que no está narrado por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, y vemos algunos detalles que tampoco están narrados en otros evangelios. Así que esto nos tira más luz sobre todas las circunstancias, como dije hace un rato, que rodean la resurrección. Entonces, además de eso, vamos a encontrar, además de las 10 referencias que tenemos en el evangelio donde Jesús aparece después de la resurrección, estos 10 referencias en los 4 evangelios, vamos a leer, además de eso, que en Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, o sea, tenemos que los evangelios también tienen historia, pero son más biográficos, ¿no? Aunque obviamente las biografías del antiguo Oriente, y bueno, de hecho de los tiempos bíblicos, las biografías eran diferentes a las biografías de ahora, ¿no? Y los evangelios, aunque son geográficos, son biográficos, tienen entonces también narrativa, o sea que son historias también, hay historia, pero para no confundir, porque como esto de la biografía y la narrativa, como que no es ni totalmente narrativo, ni tampoco es totalmente biográfico, entonces como que produce conflicto. Entonces los académicos han decidido clasificar un género nuevo como los evangelios. O sea, ese es el género de los evangelios, por eso no habla los evangelios, pero sí vemos elementos biográficos bastantes también, y vemos también elementos históricos. Un dato nada más para que usted pueda también defender eso, ¿no? Porque por ahí, de hecho, hay un video que vi la vez pasada con los muchachos acá del equipo, y hablamos de una persona decía, tú vas a decir que los evangelios son historia. Entonces negaban la historicidad de los evangelios. Sin embargo, nos reíamos porque después esa misma persona argumenta algo histórico, y cuando le pregunta al otro, ¿y de dónde saca eso? Le dice de los evangelios. Y dice, pero espérate, tú dijiste que no eran historia y ahora sí son históricos para lo que te conviene. Entonces, para que usted no caiga en esa falacia ni más esas cosas que a veces andan argumentando por allí. Y usted esté preparado. No hace mal como prepararse. Si tiene que meterle mucha mente, pues tampoco lo voy a obligar, pero sí es bueno que usted esté preparado para eso.
Entonces, hay historia, hay biografía, pero evangelio es un género que está compuesto entonces por estos elementos biográficos, históricos, narrativos. También hay prosa, también hay poesía, pero con un fin de presentar a Jesús como hijo de Dios, y obviamente esto le añade un elemento que no tenían las biografías como menos en el día de hoy, y antes no tanto. Entonces, ahí tiene ese dato. Bien, entonces leemos Hechos 1:3 nada más para corroborar. Allí dice, Hechos 1:3 dice lo siguiente: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Este es Lucas. Lucas está escribiendo esto, y Lucas no lo está escribiendo como un creyente, sino como un historiador. Por eso este libro de los Hechos es un libro que aporta tremendamente a la historia de la iglesia. Entonces, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Qué tremendo eso. Aquí no está hablando, Jesús no estuvo 40 días hablando de la prosperidad, no estuvo hablando del dominianismo, no estuvo hablando de la palabra de fe, estuvo hablando en lo que consiste el reino de Dios. Y bueno, ellos como, como buenos creyentes, al igual que nosotros, hoy, después le preguntan, entonces, ¿cuándo establecerás tu reino en Israel y tendremos poder? Y aguanta, no les corresponde saber, dice, ni las épocas, ni las sazones, ni los tiempos, ni las nada, ni las épocas, sino que le va a corresponder es llevar el evangelio y presentarlos a todas las criaturas. Entonces, también tenemos otro hecho contundente, que es en 1 Corintios, uno de los más también famosos y obviamente durísimamente criticado por los escépticos. Sin embargo, es una fuente de apoyo muy importante para los cristianos. Dice en 1 Corintios 15, del 3 al 9, nada más lo leo ahí rapidito para que escuchemos. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué fue lo que recibió Pablo? Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ya? Dice que se apareció a Cefas, que Pedro, y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, dice, de los cuales la mayoría viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún ha sido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Noten allí cuando dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Hay un comentario que quiero hacer nada más rapidito, que algunos dicen, mira, Cefas no es Pedro, y algunos, para que sepan, algunos dicen que Cefas no es Pedro, que Cefas es otro personaje, aunque muchas veces dice Pedro, que también es Cefas, entonces lo que dicen es que no, que ese otro Pedro. Y este es un pasaje que usan para eso, aunque usted no lo crea. Dicen que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, y para eso, esto lo dijo una persona que es un erudito, yo no entiendo. Como siempre comento, Dios avergüenza la sabiduría humana. Pero ahorita dice, mira, ¿cómo se le apareció a Cefas y después a los 12? O sea que Pedro estaba con los 12, pero ese Cefas es otro. No, se le apareció a él primero y después él estaba con los 12 y se le apareció a los 12. Tan sencillo como eso, pero la gente se hace un 8 buscándole la quinta pata al gato. Entonces entremos con algunas teorías, algunas explicaciones que los escépticos y ateos usan para destruir la resurrección, tirarla por el suelo, quitarle mérito, hacerla ver como falsa. Y lo primero es, vamos a ver estos argumentos, y que por ahí algunos se los va a decir, y que salen en programas, salen en Nat Geo, salen en History Channel, salen en Discovery Channel, salen todo eso. Y el primero que vamos a ver es que José de Arimatea se llevó el cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? José de Arimatea se llevó el cuerpo. José de Arimatea fue el que dio la tumba para que sepultaran a Jesús.
Bien, ¿cuál es el problema de esta explicación? Que no resucitó, ojo, porque aquí lo que quiere decir es, Jesús no resucitó, sino que la tumba estaba vacía, porque José de Arimatea se llevó el cuerpo. Sin embargo, esta teoría presenta problemas cuando nosotros hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué José de Arimatea se llevaría el cuerpo? ¿Cuándo José de Arimatea se llevaría el cuerpo y cómo se llevaría el cuerpo? Esas son tres preguntas que nos podemos hacer para ver el argumento, si es un argumento realmente convincente. Pero cuando nosotros vemos el argumento bajo la primera pregunta, ¿por qué José de Arimatea se llevaría el cuerpo? ¿Cuál sería el propósito? O sea, ojo, recuerden que es el argumento contra la resurrección, o sea, que la tumba está vacía no porque Jesús resucitó, sino porque José de Arimatea se llevó el cuerpo. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué propósito? Si esto es cierto, ¿por qué José de Arimatea se llevaría el cuerpo? Nosotros vamos a leer en Lucas 23, 50 y 51 que él seguía a Jesús, que él era un seguidor de Jesús, así que si él se lleva el cuerpo para que los discípulos no se lo llevaran, él es uno de sus discípulos. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que lo haga, porque como seguidor, él pudo, el ser uno de los discípulos no es necesario que se lo lleve. Pero por otro lado, también este argumento, el problema que presenta es que si José de Arimatea se lleva el cuerpo, aunque es de los discípulos, aunque él es creyente de Jesús, seguidor de Jesús, esto, ¿por qué permitiría, cuál sería la intención de él después de ver a tantos muriendo por la resurrección? Porque es el acto convincente que realmente reafirma, y como dijo Pablo, si no hay resurrección, no hay cristianismo. ¿Por qué? ¿Qué intención tendría José de Arimatea? Hace que se matara un montón de gente por Cristo, porque la resurrección es como dice, la dinamita, ¿no? Que hace que estos hombres crean. ¿Cuál sería la intención de José de Arimatea? No tiene sentido, porque él mismo también sufriría persecución por Cristo, teniendo, digamos, el cuerpo escondido o enterrado en el patio de su casa, o qué sé yo. No sé si entiende. Entonces, cuando usted le venga con este argumento, usted dígale, bueno, ¿cuál sería el por qué? Y ahí vamos a ver que el argumento sería absurdo. Por otro lado, si él se llevó el cuerpo, él podía haberlo devuelto y acabado toda la historia del cristianismo. Esto en el caso de que no fuese seguidor. O sea, si no fuese seguidor de Jesús, él simplemente devuelve el cuerpo y dice, mira, aquí está, se derrumbó el teatro, ya, listo. No resucitó, aquí está muerto. Sin embargo, eso no pasó de esa manera. Entonces, la pregunta de por qué se llevaría el cuerpo, entonces simplemente nos habla que el argumento carece de sentido. Pero, ahora, ¿cuándo pudo haber sacado el cuerpo? Esa es otra pregunta. Recuérdense que la pregunta era por qué, cuándo y cómo. Obviamente el cómo no lo vamos a responder porque el cómo al no estar ni no hay respuesta para el por qué ni tampoco para el cuándo, entonces el cómo no existe de salida. Ok, entonces, ¿cuándo pudo haberlo sacado? Si cuando hacemos la otra pregunta, ¿cuándo pudo haberlo sacado? Recordemos que José de Arimatea, y eso sí habla la Biblia de que era un judío devoto. O sea, ahí sí sabemos que no era gentil, sino que realmente era un judío devoto. Y recordemos que Jesús fue enterrado antes del Shabbat. O sea, y como judío devoto, simplemente no iba a salir a robarse ningún cuerpo pecando de esa manera, y menos que esa semana se celebraba la Pascua. Así que no solamente por el Shabbat, sino por la Pascua, o el Pesach, por el Passover. Eh, se entiende que José de Arimatea no iba a salir en la noche a romper su Shabbat para ir a robarse y encima a robarse el cuerpo de Jesús. O sea, iba a cometer un fallo grande contra los mandamientos. Entonces, sabemos que por esa razón, claramente no lo sacó en Shabbat. Entonces, sabemos que Jesús enterrado en Shabbat y ponen guardia, porque vamos a ver, ahorita leemos un relato donde vamos a ver que ponen guardia al día siguiente. Entonces, dicen que no, eso fue ahí en ese periodo que él se llevó el cuerpo, pero ahí es Shabbat y él no lo va a hacer. Y vemos claramente que la escritura habla de que es un judío devoto. Por lo tanto, ese argumento allí tampoco, el cuándo lo pudo haber sacado, hace que el argumento de que él se llevó el cuerpo no tenga sentido. También habría sido visto si hubiera acudido de noche debido a las antorchas.
Acuérdense que no habían focos como ahora, no habían lámparas como ahora, así que él tendría que haber ido con unas antorchas y recuerden que este era un evento, eh, no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Recuérdense cuando la gente iba caminando camino a Maús, dice que la gente iba hablando de eso. ¿Qué? ¿Supieron lo que pasó? Eso fue un boom. Explico, eso fue un boom, eso no es una cosa que pasó y nadie se dio cuenta. Recuérdense que se puso oscuro, hubo una gran oscuridad. Recuérdense los eventos cerca a la resurrección eh, a la crucifixión de Jesús, ¿no? Se rasgó el velo, dice que salieron muertos de sus tumbas. O sea, ya, entiende el contexto. Esto no es una cosa de que mataron a cualquier pelele por allí, no, mataron al Hijo de Dios encarnado. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, la gente estaba con expectativa. Así que era muy arriesgado que él con antorcha hubiese ido ahí y que hubieran visto a un hombre con antorcha y entrando a la tumba y todo esto. O caminando por allá y sacando un cuerpo, o sea, todo lo que conlleva eso, además de lo del Shabbat. Por otro lado, también, entonces, vemos que vamos a leer, este sí lo vamos a leer, Mateo 27, del 66, 62 al 66. Al día siguiente, que era el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Escuchen esto, escuchen bien. Y le dijeron, Señor, o sea, note que dice al día siguiente. ¿Y el día siguiente de qué? ¿De cuándo? ¿De qué? Dice el 58. Vean el 58. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentada al frente del sepulcro. Al día siguiente, entonces noten esto, al día siguiente, esto es clave. Al día siguiente. Entonces, al día siguiente es que hablan con Pilato, entonces dice, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, escuchen esto, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id, asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces vemos que si no lo hizo en Shabbat, está muy dudoso que se haya hecho al día siguiente. Primero porque si era un judío devoto, y claro, quiero hacer un comentario aquí, y no lo voy a decir a manera indirecta, por eso no dice, ¿en serio eso? ¿Tú crees que no haya salido en Shabbat? Arroase, si fuese esa teoría pudiese ser cierta. No, es que para ellos el Shabbat no es como para nosotros el domingo. Nosotros el domingo nos los pasamos por alto por cualquier cosa. Y repito, no es una indirecta, así son las cosas. Así son las cosas y así son las cosas hoy. Entonces nosotros, como nuestro domingo poco importa, a veces podemos pensar que esos argumentos son fuertes porque lo evaluamos bajo nuestro juicio. Sin embargo, el Shabbat para ellos sí era sagrado. Así que José jamás iba a hacer eso en un Shabbat, y menos romper el Shabbat. Segundo, exponerse a que lo vieran y la ley lo castigue. Y tercero, ¿cómo se llama? Cometer en Shabbat un delito castigado por los 10 mandamientos, condenado por los 10 mandamientos y castigado obviamente tanto por la ley como también por el mismo Señor. Así que eso no tiene sentido. Bien. Y la otra cosa también es que las mujeres fueron al alba en la mañana siguiente, como también ya leímos. Y como ellas fueron, se hubiesen topado con José de Arimatea si él hubiese ido a llevarse el cuerpo. Ya vemos que es improbable que José de Arimatea haya sido el que se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces, la pregunta del por qué lo haría no tiene sentido. La pregunta del cuándo lo haría no tiene respuesta tampoco, porque no podría ser plausible ninguna de esas alternativas. Y obviamente el cómo lo haría ya entonces está de más responderlo. Bien, vamos a ver entonces bueno, vamos aquí a una conclusión de esa parte. Sencillamente no hubo oportunidad para que José sacara el cuerpo, y si lo hubiese hecho, ¿dónde lo puso? El cuerpo nunca se encontró, aunque pasaron casi 2 meses antes de que los discípulos empezaran a predicar.
ese periodo fue más que suficiente para denunciar el fraude, si es que lo hubo. Eso escribe Norman Geisler y Brooks. Entonces, que son tremendos apologistas. Así que dice también, no hay motivo, oportunidad ni método que respalden esta teoría. ¿Ven? No hay motivo de respaldo, no hay oportunidad para que eso pueda ganar campo. Y tampoco hay método científico que respalde esa teoría, ni ningún otro método. Así que tampoco explica las apariciones de Cristo en su cuerpo resucitado. Dice, las autoridades romanas o judías se llevaron el cuerpo, en este caso con o sin José de Arimatea, que puede estar incluido o no, pero vamos a ver entonces la respuesta a esta explicación sobre que las autoridades entonces romanas o judías se llevaron el cuerpo. Bien, esta teoría ni siquiera tiene sentido. Vamos a ver por qué a la luz también de la palabra. Si tenían el cuerpo, entonces dice, ¿por qué trataron de acusar a los discípulos de haberlo robado? ¿Cuál sería el propósito de acusar a los discípulos de haberlo robado? Nosotros, por ejemplo, vemos el versículo 15 de Mateo 28, que ya les voy a leer, y dice así: y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, escuchen, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. O sea, hasta hoy, esto Mateo lo dice cuando escribió su evangelio. Digamos, como estamos hablando de Mateo, alrededor del 60 y 70. Antes del 70, pero en la creencia de nosotros después del 60. Así que desde la muerte de Jesús, que con exactitud no sabemos, porque sabemos que el año 1 después de Cristo no es realmente el año 1 de Cristo, así que no sabemos, puede ser el año 5, el año 4 o el año 6, en el margen de error que tiene la fecha. Así que digamos que Jesús pudo haber sido crucificado entre el año 28, 29, 30, 31 o hasta 32 después de Cristo. Quiere decir que 30 años después, dice Mateo, un aproximado, dice Mateo, hasta hoy eso es lo que se oye. Imagínense. Entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que las autoridades romanas o judías se llevaran el cuerpo y entonces trataran de acusar a los discípulos? No tiene sentido, porque simplemente ellos tendrían respuesta, ¿ya? Dice aquí, además podrían haber impedido el cuento de la resurrección con solo mostrar el cuerpo. Si ellos hubiesen llevado el cuerpo, como dijo, preguntó Yadre, en este caso, eh, con José de Arimatea, podría ser, bueno, tenemos a José de Arimatea, un judío, en complot con las autoridades romanas, pero si José de Arimatea haría esto, entonces quiere decir que estaría en contra de Jesús y de la resurrección también y del evangelio, y entonces obviamente beneficiaría a las autoridades romanas y dirían, bueno, mostremos el cuerpo, listo, ahí está, vieron que no resucitó, ahí está el hombre más muerto. Así que tampoco tiene sentido que las autoridades romanas hayan llevado ese cuerpo. Ahora, los judíos tampoco, porque los judíos no eran creyentes. De hecho, los judíos fueron también culpados. Ok, otra objeción también es que esa teoría no explica tampoco las apariciones de Jesús resucitado en el cuerpo físico. No lo explica. ¿Por qué? Porque si lo tuviesen, lo muestran y listo, se acabó, ya no hay resurrección, porque no podría ser que ellos vengan a Jesús después resucitado cuando tienen ya el cuerpo comprobado de que está sin vida. Pero también está la teoría de nuevo, ya vimos la de José Arimatea como un discípulo en solitario, pero también ahora un discípulo, los discípulos en conjunto ahora. Los discípulos en conjuntos. En conjunto ahora ellos también se les acusa de haber robado el cuerpo. Vamos a ver qué pasa, dice. Esto no encaja con lo que sabemos acerca de la vida de esos hombres. ¿Se acuerdan que leímos Juan y que estaban encerrados con miedo? Ahorita vamos a ver eso porque es importante saberlo en este aspecto. No eran hombres astutos que trataban de concretar las predicciones de Cristo. Vemos que Pedro le dice, maestro, no lo hagas. No tenía ni idea Pedro del plan de Dios en ese aspecto, pues era que andaba con el maestro. Y miren, de hecho, muchos cuestionan la autoría de Marcos como una persona que recibió el evangelio de Pedro, y muchos dicen que es Paulino. Bueno, dentro de
de la teología liberal, ¿no? La crítica de las fuentes y todo esto. Entonces ellos dicen, bueno, Marcos presenta a los discípulos como tontos. Por eso no puede ser que Marcos presente a los discípulos como tontos, sabiendo que su maestro o el que le enseñó el evangelio fue Pedro. Entonces, eso es como que Pedro le va a decir, ponme a mí como tonto. Entonces, muchos se agarran allí y dicen, no, viste, que jamás pudo haber sido Marcos y mucho menos inspirado por Pedro. En todo caso, sería entonces que Pablo le transmitió a Marcos y de esa manera explican de que los problemas que tenía Pablo con Pedro y por eso entonces Marcos presenta a Pedro como un tonto y a los otros discípulos también. Pero eso realmente no tiene sentido. Eso, bueno, tal vez nadie lo ha escuchado, pero eso se dice entre la alta crítica, obviamente de una manera eh, destructiva, ¿no? Y despectiva. Sin embargo, no, nosotros vemos del Antiguo Testamento que hay salmos inspirados por David donde él mismo describe su pecaminosidad sin ninguna vergüenza. ¿Entiendes? Sin ninguna vergüenza, ojo, sin ninguna vergüenza ante el hombre en cuanto al pecado, ojo. No hablo de que peca sin vergüenza, hablo de que no tiene vergüenza en reconocer su iniquidad ante todos los hombres y ante Dios, ¿no? O sea, este hecho de que Pedro pudo haberse presentado como un tonto en el Evangelio de Marcos, si realmente actuó como tonto, ¿me entienden? O si no entendían. Entonces, muchos discuten esto, por eso quiero hacer esta aclaración breve, pero el punto es que ellos vemos, no entendían, ellos no entendían. Vemos también el pasaje que está señalado aquí, Juan 13:36. Vamos a leerlo rapidito para que ustedes vean cómo ellos entendían, cómo ellos estaban en ese entendimiento del plan del Señor. Rapidito, busco Juan 13:36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le respondió, ¿tú darás mi vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí usted puede ver el carácter de, de estos discípulos de Jesús. O sea, aquí nosotros podemos ver que no es como la gente a veces lo pinta, que eran unos astutos, que no, ellos, no pasaba así. Y eso vemos que en la noche de su arresto no entendieron que él iba a morir y mucho menos que resucitaría. O sea, si no entendieron que iba a morir porque no querían que muriera, ahora van a creer que resucite. O sea, porque si supieran y creerían en la resurrección, no tuviesen problema con que él muera, porque entenderían que tranquilamente él iba a resucitar y simplemente era cuestión de mantenerse con fe, esperando y no dudar, ¿no? Sin embargo, ellos no querían eso. Vemos el otro pasaje donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo porque Pedro trata de interferir en el plan de redención. Entonces, eso nos habla y vamos a ver un versículo y otro, repito, en el Evangelio usted va a ver cómo ellos quedan expuestos como personas. ¿Se acuerdan también las parábolas que Jesús le dice, pero ni siquiera ustedes entendieron? ¿Se acuerdan? No recuerdo exactamente el texto, pero ni siquiera ustedes entendieron. Se supone que ustedes tienen que entender. Y dice, no, maestro, no entendimos. Juan 29 dice que no sabían qué pensar y esto, por lo menos aquí vemos de nuevo cómo ponen a los discípulos como los más incrédulos eran los discípulos. Pero mira lo que dice, por ejemplo, Juan 29. Voy desde el 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Mira lo que dice, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús iba a resucitar a los muertos. Ahora, escuchen esto, y este es el argumento que decía un escéptico por el cual a veces no creen en los escritores de los evangelios. Ok, claramente nosotros vemos algo aquí. Mira lo que dice. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque todavía no habían entendido, tanto él como el otro. ¿Y sabe de quién está hablando aquí? De Pedro y de Juan. O sea, en otras palabras, Pedro y Juan no habían entendido la escritura. O sea, no habían entendido que Jesús iba a resucitar a los muertos. O sea, se lo dijo 1, 2, 3 veces y dice, no habían entendido que Jesús iba a resucitar a los muertos. Y claro, ¿quién está escribiendo este evangelio? Juan. Por lo tanto, Juan se está poniendo se está poniendo allí él mismo como un incrédulo. ¿Cuál sería la intención de que un autor se ponga como mogo él mismo en su escritura? ¿Ve? Eso lo hace el Espíritu Santo que te lleva a toda verdad y te dice, no, escribe lo que es. Y vemos cómo ellos entonces
no entendían. Por eso, si no entendían, ellos no van a estar robando cuerpos ni están llevándose cuerpos, porque ellos no saben, ellos están era con miedo, huyendo, pensando de lo que nos viene a nosotros ahora por ser seguidores de Jesús, es agárrate, porque viene la cosa fea. Y eso lo vemos entonces en el 19, cuando ven que se escondieron porque tenían miedo de los judíos. Ok, si tienen miedo de los judíos, ¿usted cree que si tienen miedo de los judíos, van a exponerse ahí a robarse el cuerpo? O sea, cuando estaban encerrados en un cuarto, imagínense, con miedo allí, esperando qué les iba a pasar. Eso no encaja, no encaja. Claro, ponemos el argumento que hice ya, del escéptico usaría atacando con la falacia circular, pero es que eso es lo que se comentaba también, y eso también está en otra literatura, hasta en los evangelios apócrifos también hay rasgos de estos eventos. Entonces, tenemos que entender que esto tenía credibilidad, tanto en el mundo antiguo, que se dan estos eventos, y hasta hoy, pues, que estamos más lejos. O sea, eso fue certificado por la iglesia primitiva. Entonces, vemos que no tenían valentía para ir a robarse un cuerpo y exponerse a la guardia pretoriana. No puede ser. Así que aquí hay una pregunta retórica. ¿Son estos hombres los que osadamente hurtarían el cadáver de una tumba tan cultivada? Miedosos, que no entendieron las escrituras. Ya, acá como dice atrás, le negaron, no entendían, o sea, tenía un carácter débil, o sea, realmente no tiene sentido. Entonces, si esta hipótesis fuera cierta, debemos creer también que los apóstoles siguieron creyendo la fábula y murieron sabiendo que sería falso. Y entonces aquí viene el argumento más poderoso de esta parte, y es, si ellos se robaron el cuerpo, no morirían por ese cuerpo robado. Pongámonos a pensar, bueno, yo soy un discípulo y yo me robé el cuerpo porque yo quería que Jesús quedara claro que Jesús había resucitado. Entonces vamos a montarnos este drama. Pero cuando se monta el drama, de repente me agarran a mí y me van a matar. Bueno, Pablo, y yo estoy así listo para hacer, imagínense, que me van a matar cortándome pedazo por pedazo. Yo diría, no, espérate, lo tengo allá enterrado en el patio de mi casa, aguanta, no me mate. ¿Se entiende? O sea, que no encaja el argumento contundente de esta objeción es que simplemente, si ellos se robaron el cuerpo, pudieron haberlo dicho antes, hermanos. O sea, no sé quién fue, uno de los discípulos fue desollado vivo. O sea, con un cuchillo le fueron arrancando la piel. No es así que entonces ese dolor que sintió esa persona no puede decir, aguanta, espérate, es mentira, él no resucitó. ¿Me explico? No tiene sentido.